entornos educativos. Lo que estamos hablando es que no solo el entorno, sino también el planeamiento, los materiales, toda la mediación pedagógica es la que tiene que acomodarse a las características del estudiantado que tenemos a cargo. Ok, vamos a tomarnos 2 minutos para ver esas palabras y quisiera que pensaran las ideas que les vienen a la cabeza así en primera instancia. Educación inclusiva, diversidad, modelo social de la discapacidad, enfoque de derechos humanos, currículum, planificación, diseño universal y aprendizaje. Ok, lluvia de ideas. Educación inclusiva, que son para todos. ¿Qué más? Calidad, oportunidad. Ok, diversidad. ¿Qué palabras se nos vienen, las asociamos? ¿Cómo? Empatía, respeto, sensibilidad, tolerancia. Ok, modelo social de la discapacidad. Limitación, vamos a ver. Necesidades. Adaptación del entorno, muy bien. Enfoque de derechos humanos. Equidad. Me van a disculpar, pero no estoy muy bien de la garganta, entonces hoy estoy haciendo un esfuerzo. Enfoque de derechos humanos. Currículum. Programas de estudios, programa de estudio, la planificación, adaptación, planificación. Y vamos a ir pensando por qué están las 2 palabras separadas. Tiene una intención, porque no son lo mismo. Organizar, estructurar, diseñar. ¿Ok? Universal. Para todos. ¿Vendí qué diseño? No, sí, ¿verdad? Diseño, era para ver si estaban poniendo atención. Diseño, crear, imaginación, innovación. Ok. Un aprendizaje, procesos para toda la vida, para todos y todas. Siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. Muy bien. Sobre estos temas vamos a desarrollar la jornada del día de hoy. Vamos a navegar a través de estos conceptos y estos conocimientos y los vamos a ligar uno con otro hasta llegar al diseño universal para el aprendizaje. Estos son algunos documentos que son, esta presentación se cuelga en la página web completa con los enlaces y todo para que ustedes no tengan ninguna dificultad. Igual, sí, hay gente que depende del estilo, les gusta tomar fotos, apuntar, pero para que no estén angustiados por eso, cada quien registra la información de forma diferente. Hay una serie de documentos que son importantes a considerar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política, la Ley 7600, el Índice de Inclusión de la UNESCO
y la ley 8661. Además, desde el SENAREC tenemos una propuesta de una ruta de gestión administrativa de centros educativos inclusivos, transformar nuestro mundo, la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el decreto 4955 de educación inclusiva y la línea de acción de los servicios de apoyo. Estos son documentos, como lo dijimos al inicio, ¿verdad? Que no vamos a detallar acá porque no nos alcanza, o sea, no vamos a detenernos en esto para poder llegar al diseño universal. Sin embargo, está vinculado a toda esta fundamentación teórica y legal el diseño universal para el aprendizaje. Y esta documentación es muy importante que la manejemos, la comprendamos, la leamos para poder entender e implementar de una mejor manera el diseño universal. Entonces, un primer bloque que vamos a abordar es todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva, los derechos humanos y la consideración a la diversidad. Ok, es muy importante entender que cuando hablamos de educación inclusiva, no es un invento de educación pública, ni es un invento de Costa Rica. Todo el planeta, todo el mundo en este momento está apostando y está haciendo acciones puntuales en pro de la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque hay un nuevo planteamiento que busca que la educación tiene que ser inclusiva. O sea, ya la educación se debe entender desde esta perspectiva. Costa Rica ha firmado documentos, varios documentos internacionales como país que se responsabiliza de hacer cambios en las políticas y tiene que ver con la puesta en común del Objetivo de Desarrollo 4, que ahora lo vamos a ver con un poquitito más de detalle. Lo que queremos decir con esto es que el mundo entero está apostando por dejar prácticas de exclusión y implementar políticas, culturas y prácticas que apuesten por acciones de inclusión. Vamos a ir dejando prácticas excluyentes, segregantes y apostando por mecanismos de inclusión y de participación. Entonces, desde el enfoque de los derechos humanos, la educación es un derecho humano fundamental. Y es que no le hacemos ningún favor a los estudiantes enseñándolos. Es un derecho. Es un derecho fundamental, como lo es la salud, como es el trabajo y todos los derechos políticos, sociales, culturales que tenemos los seres humanos por el hecho mismo de haber sido personas. Y los derechos humanos son intransferibles, no se negocian. O sea, yo no le puedo decir, yo le cedo a usted mi derecho al trabajo, pero me pasa la plática a mí, ¿verdad? Yo no puedo transferir los derechos. Los derechos son inherentes a cada persona y es muy importante partir del hecho que cuando hablamos de educación, hablamos desde la mirada de los derechos humanos y que la educación es un derecho humano fundamental. Es que no es hacer el favor de educarlo, no. Es educarlos y además de forma con calidad, ¿verdad? De una forma adecuada y buena. Seguimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, decimos que es un proceso continuo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proceso? ¿Qué es un proceso? Por etapas, pasos que seguir, ¿qué más? Una secuencia, ¿verdad? Pasos que evolucionan muy bien. Entonces, no podemos pensar que la educación inclusiva es algo que inicia y se acaba, sino que es algo que está en constante transformación, en constante evolución,
Y no podemos decir que un centro educativo o que una dirección regional es inclusiva porque sí, porque ya probablemente se va a tener que estar en una constante replanteamiento, renovación, evolución, porque los seres humanos que conformamos los grupos sociales cambiamos. Probablemente nosotros hoy amanecemos diferentes a lo que amanecimos ayer y mañana tal vez amanecemos de otro modo. Somos muy cambiantes y esto es muy importante también considerarlo a la hora de implementar procesos de educación inclusiva. Esta educación que como derecho humano fundamental se ofrece a la totalidad de la población estudiantil y eso también es muy importante. Tenemos que ir desmitificando algunas cosas. Cuando hablamos de educación inclusiva, no estamos hablando de educación especial. Y esta es una cosa que tenemos que ir cambiando el chip, porque venimos asimilando que la educación inclusiva es un sinónimo de educación especial, y esto no es cierto. Cuando hablamos de educación inclusiva, ¿verdad? Hablamos precisamente de esta totalidad de la población que incluye otros tipos de poblaciones. La discapacidad la incluye, es uno de los grupos, pero no es el único. Tenemos grupos migrantes, tenemos grupos chicos y chicas que tienen condiciones de salud, que los hace requerir de pedagogía hospitalaria. Tenemos en las aulas población migrante, tenemos en las aulas población con diferencias socioeconómicas, religiosas, de creencias. Entonces es un mito, ¿verdad? Pensar que cuando hablamos de educación inclusiva es un tema de educación especial, porque no es así. Y por otro lado, cuando hablamos de los procesos de inclusión, hemos escuchado muchas veces que los docentes dicen: es que tengo 3 niños incluidos, es que yo tengo un niño incluido. Entonces yo les pregunto: ¿y en esa escuela entonces solo tienen 2 estudiantes? ¿Y el resto? Porque estamos homologando el concepto de inclusión como si fuera integración. Y son 2 cosas totalmente diferentes. Cuando yo integro, pongo a la persona en un contexto en que se la juegue, que se adapte, lo que hemos hecho históricamente. Cuando hablamos de procesos de inclusión, estamos hablando de educación inclusiva, que es entonces, con el video cuadradito, el sistema, el entorno, la metodología, el trabajo entre profesores, el que se debe ajustar para toda la población estudiantil, no solo educación especial. Y esto es una cosa que tenemos que ir reformulándonos, porque históricamente venimos acostumbrados a pensar que el tema de discapacidad solo se aborda desde la educación especial. Y esto es un mito, esto no es cierto, y tenemos que entender que abordamos a toda la población estudiantil mediante procesos educativos de calidad y equidad a partir de un currículum pertinente y flexible. ¿Qué es algo pertinente? Asertivo. ¿Cuándo algo es pertinente? Cuando se relaciona con el objetivo, cuando tiene que ver, ¿verdad? Algo que es pertinente es porque tiene que ver, se relaciona, se vincula. Ok, inflexible, que se adapta, que se ajusta. Aquí adelante hay sillas, yo no muerdo ni pico ni pellizco. Que se adapta, que es flexible, que busca el desenvolvimiento, esta cosa es mi pierna, bueno, que busca el desenvolvimiento integral de la persona, involucra a todos por igual, se reconoce y valora la diversidad humana, él procura la eliminación de toda barrera que limite o obstaculice el aprendizaje y la participación plena en equiparación de oportunidades. Vamos a ver el siguiente video. La vida es un aprendizaje continuo. Aprendemos a leer, a entender un mundo en constante cambio, a participar y a convivir.
Aprendemos en la escuela y fuera de sus muros. Las ciudades son lugares de posibilidades, pero también pueden ser espacios de exclusión. En el mundo todavía hay 758 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. 2 de cada 3 son mujeres. Los gobiernos locales, por su proximidad a las personas, pueden responder mejor a sus necesidades y contribuir a la igualdad de oportunidades educativas. Velas para que las instalaciones sean óptimas para el aprendizaje y la convivencia. Desarrollan programas que combaten el abandono escolar y fomentan el éxito educativo. Apoyan a las familias y al personal docente en su labor educativa. Ofrecen actividades educativas fuera del ámbito escolar para el desarrollo personal y colectivo. Trabajan con empresas para fomentar la inserción laboral y el desarrollo comunitario. Promueven la adopción de estilos de vida sostenibles y la educación en valores. Los gobiernos locales colaboran con otros agentes educativos y administraciones para asegurar los recursos necesarios y mejorar la educación. Con ello contribuyen a lograr el objetivo de desarrollo sostenible 4. Una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida para todos y todas. ¿Y tu cita? ¿Cómo contribuye al código S4? Explícanos tus experiencias. Muy bien, entonces les decíamos que la Agenda 2030 lo que dice es que de aquí a 2030, aquí hay sillas adelante, gracias. Al 2030, todos los países firmantes, Costa Rica es uno de ellos, se comprometen a cumplir con un total de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y el objetivo 4 tiene que ver con la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Seguimos. Entonces, el ODS 4 lo que dice entonces es que la educación tiene que ser una educación de calidad, tiene que ser una educación equitativa, inclusiva y con aprendizajes significativos para toda la vida. Les hago una pregunta, ¿es lo mismo equidad que igualdad? ¿Por qué no? ¿En qué se diferencia? Para equiparar las condiciones y oportunidades. No es lo mismo decir, es que no, yo los trabajo todos igual, porque eso dice la ley, no. Se igualan las condiciones y las oportunidades, pero se equiparan los recursos, se equiparan las cosas de forma que cada quien aprenda y use lo que necesite para equiparar sus oportunidades en la mediación y en el aprendizaje. Es inclusiva porque acoge a la diversidad y busca aprendizajes significativos para toda la vida. ¿Qué significa un aprendizaje significativo? Un aprendizaje significativo no es un aprendizaje que nos guste, nos tiene que gustar aprender, pero realmente cuando hablamos de aprendizajes significativos, estamos hablando de los aprendizajes que logramos ligar con los conocimientos previos. Y cuando logramos ligar los aprendizajes con los conocimientos previos, existe mayor probabilidad que esos aprendizajes sean permanentes y duraderos. Cuando uno dice, ay, es que eso yo me lo sabía, pero se me olvidó, les tengo una mala noticia, nunca lo aprendieron. Cuando uno olvida es porque la información probablemente la recogimos en una memoria de corto plazo, la usamos en un momento y la desechamos. Pero cuando logramos aprendizajes significativos, son aprendizajes que nunca se olvidan. Ahí están, permanecen en la memoria. ¿Verdad? Yo no sé cuántos años de no montarme una bicicleta. Probablemente medio trastabillé las primeras veces, pero yo sé manejar bicicleta. Entonces esto es muy importante cuando nosotros estamos pensando en esta educación inclusiva, porque realmente tenemos que buscar que sean aprendizajes significativos y, como lo dijo una compañera por acá, para toda la vida. ¿Y qué significa aprendizajes para toda la vida? Tenemos que repensar
si realmente nosotros estamos mediando y estamos enseñando aprendizajes que son útiles para la vida. Siempre pongo aquí el de Carlos Comalora, contando el mismo ejemplo, pero es que es muy significativo para mí. Cuando yo estaba en cuarto grado, hace un montón, la niña Miriam, la famosa niña Miriam, todos los días nos ponía a repetir las tablas de multiplicar. Y entonces era, ahora sí, hoy la tabla del 3. ¿Verdad? Y Patricia Vázquez tiene dificultades con la memoria, esa es una característica. Yo tengo que usar otras estrategias para poder aprender y adquirir las cosas, porque por repetición y memoria la uso, pero no como mecanismo para aprender de memoria así recitado. Entonces recuerdo que como yo no me las podía aprender, porque de verdad hacía un gran esfuerzo por aprenderlas, que a la fecha no me las sé, no me las pregunto. Yo recuerdo que entonces yo, como era tan niñita, entonces yo hacía. Y yo, divina, ahora claro, cuando la profe Miriam me decía, Patricia, 9 por 5, ¿verdad? Un día, porque yo realmente la sufrí, realmente yo lloraba, porque yo hacía mis mejores esfuerzos por aprenderme las tablas. Cuando un día tantos, ustedes se pueden imaginar que yo no era tampoco un estudiante muy fácil. Entonces levanto la mano y le digo, mira, y entonces sí, Patricia, es que yo quiero preguntar, ¿por qué yo me tengo que aprender las tablas de multiplicar si yo las tengo en aquel entonces, en aquellos cuadernitos que estaban atrás, blancos con negro? Entonces yo las recortaba y yo las tenía ahí porque mi mamá me forraba los cuadernos. Entonces yo tenía que buscar un cuaderno viejo, lo desarmaba, recortaba y yo lo tenía siempre escondido porque yo nunca me podía aprender las tablas. Entonces Patricia preguntó a la niña Miriam, dígame una cosa, ¿por qué yo me tengo que aprender las tablas? Ah, porque es que así tiene que ser, para que usted sea alguien en el futuro, para que usted aprenda, para que usted... Entonces yo le pregunté, pero es que ¿qué es lo más importante? ¿Que yo me sepa las tablas en una lora o que yo sepa multiplicar? Adivinen quién fue un viaje de ida sin retorno a la dirección, Patricia Vázquez. Claro, la cuestioné, pero yo sabía multiplicar y yo podía explicarle a otra persona cómo multiplicar, pero nunca me aprendí las tablas hasta la fecha. Y nunca me interesó, y vamos a manejar esta palabra de interés. Nunca me interesó porque yo no le encontraba sentido a esa repetidera y para qué, si yo podía multiplicar. Y ahora seamos honestos, ¿quiénes de nosotros usamos las tablas en lo cotidiano? Usamos los teléfonos, la compu. En realidad tenemos que ir repensando, ¿verdad? ¿Cómo vamos haciendo esto? Y eso tiene que ver con estos aprendizajes que dice el ODS 4, que son aprendizajes para toda la vida y aprendizajes significativos. Porque en este momento a mí me dicen, váyase a la prueba de bachillerato, les digo de una vez uno, resuena. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de esos aprendizajes son aprendizajes memorísticos. ¿Cuántos de nuestros estudiantes vienen, hacen una prueba, los que tienen hijos le dicen, mi amor, ¿cómo le fue en el examen? Bien. ¿Y qué le preguntaron? Ay, no sé, yo respondí todo. Entonces habría que ver si realmente estamos enseñando y si realmente nuestros estudiantes están aprendiendo. Porque tiene que ver con precisamente la capacidad de poder establecer estrategias para el aprendizaje, que es un poco lo que vamos a ir viendo. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de esta diversidad y bien entendido el concepto de diversidad. Lamentablemente, de una manera social y cultural en este país, se ha interpretado que cuando hablamos de diversidad solo estamos hablando de las preferencias sexuales o de la comunidad LGTBIQ, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de diversidad, admitimos la diferencia humana en general. Vuelvo a reiterar, es que educación inclusiva no es solo discapacidad, implica toda esta gama de diversidades que tenemos de religión,
de género, socioeconómica, de edad, de discapacidad o preferencia sexual, entre otras. Están las poblaciones migrantes, están las diferencias también por salud, por condición de salud. Y entonces la diversidad, reconocer y admitir estas diferencias es inherente al ser humano, es inherente, o sea, la característica que nos une a todos los seres humanos es que somos diferentes. Eso es lo único que nos parecemos. Es más, aquí hiciéramos encuestas o censos y tendríamos una cantidad enorme de diferencias. Y veámoslo solo desde la parte física. El tamaño de los zapatos o del pie que usamos. El tamaño del pie del zapato que usamos. El tamaño del pelo. El color de la piel. En fin, por decir algunas. Sin pensar en las diferencias de creencias, etc. Y lo más importante aquí es que todo el estudiantado puede aprender, solo que no a la misma vez y de la misma manera. Y eso es muy importante. Todo ser humano aprende. No es cierto que una persona no aprenda. Todos sabemos algo, de algo. Y sobre eso es lo que tenemos que partir. Yo me estoy viendo, seguimos. Ok, la inclusión entonces apuesta por estrategias participativas, colaborativas, con el enfoque del DUA. Es un currículum flexible, metodologías didácticas abiertas, contenidos iguales, adecuados y adaptados, materiales diversos que responden a la diversidad que convergen en el aula, el uso de la tecnología y diversidad de materiales, y todo el estudiantado compartiendo en un mismo espacio. La única manera que nosotros podamos aprender a cómo se interactúa con esas diferencias es interactuando. Les voy a poner un ejemplo que nosotros aquí en el Senarec hacemos realmente esfuerzos importantes en un momento dado. Esto es una filosofía de vida. En un momento dado tuvimos aquí a un grupo de investigadores sordos que fueron los que colaboraron a hacer el diccionario en línea que tenemos de la LESCO. Y resulta ser que ese día una compañera que estaba haciendo una práctica en una universidad metió una empanada a microondas. Ellos estaban aquí abajo en una oficina que teníamos aquí, y resulta ser que se activaron las alarmas de incendio, porque la empanada, yo no sé qué pasó, pero el microondas echó humo, y bueno, entonces llegaron los bomberos, bueno, y empezamos a evacuar a la gente. Pero las alarmas que teníamos eran alarmas no como estas que ya tienen la luz, sino que eran solo alarmas sonoras. Resulta ser que todo el mundo salió cuando ya estábamos afuera, los compañeros. Ellos no se dieron cuenta, lo más que decían era que llegaba olor, pero ellos no se dieron cuenta porque además no teníamos los dispositivos accesibles para ellos. Y se dan cuenta que esto es un detallito cotidiano de la vida diaria. Por ejemplo, aquí yo tengo acá 2 funcionarios con discapacidad visual, son funcionarios de Senarec, y muchas veces mando un oficio, una circular o un documento en PDF y no es accesible. Entonces se dan cuenta que esto tiene que ver con la vida, tiene que ver con la parte cotidiana, con la educación sí, porque es donde estamos específicamente, pero cuando hablamos realmente de que la forma en la que nosotros podemos vivir e implementar la inclusión es haciéndola. Es la única manera de repensar y de replantear y llamarnos a cuentas todos los días, ¿verdad? Porque a nosotros a veces decimos, uy, se nos pasó, se nos olvidó, y eso no puede ser, porque esos compañeros, al igual que todos nosotros, tienen el derecho a tener una información en los formatos accesibles para que puedan acceder a ellas en equiparación de oportunidades.
Entonces, esto es un ejercicio todos los días de reflexión, de ver entonces realmente qué prácticas tenemos que hacer para ir dejando las prácticas diferenciadas y ir hacia elementos que apuesten por la inclusión. Pese a todo esto, sabemos que hay sistemas educativos que siguen siendo excluyentes. ¿Y esto qué significa? Que nuestro sistema educativo no es la excepción. Cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, no podemos decir que nuestro sistema educativo costarricense es inclusivo. Estamos en una transición, estamos en un momento de cambios que por lo general los cambios siempre nos van a dar miedo, temores, incertidumbre, pero la única manera que nosotros podemos decir que vamos transitando hacia la educación inclusiva es haciendo inclusión, es haciendo las prácticas más inclusivas, con todos los errores que podamos tener. Les puedo dar aquí mismo en el escenario un montón de metidas de patas que hacemos, pero lo importante es corregirse, evaluarse y ir modificando y mejorando continuamente. Siguen habiendo entonces sistemas educativos donde cada estudiante debe ajustarse a un currículum rígido, preconcebido y homogeneizado, permeados por enfoques verticalizados, donde hay una relación de poder docente-estudiante, director-docente, etcétera, en una cascada de relaciones de poder que terminan en el estudiante, centrados en el docente como el único conocedor. Y en esta relación de poder, ¿cuántas veces escuchamos a los docentes decir: no, usted se calla porque la que manda aquí soy yo, la que sé soy yo? Y eso es una falacia, porque realmente que alguien sabe todo, preséntenlo. Porque yo ya casi a mis 50 años todavía, ayer estaba estudiando porque me metí a un curso. Entonces, es realmente importante ir rompiendo estas relaciones de poder que están instauradas en el sistema educativo. Lo vemos con jefes hacia subalternos o hacia colaboradores, lo vemos como, ¿verdad? Tenemos un sistema que está siempre en una relación de que alguien tiene poder y el otro está por debajo. Y desde la educación inclusiva tenemos que ir cambiando también esa lógica. Sistemas educativos descontextualizados y con políticas normativas que son excluyentes. Bien, seguimos. Entonces, si la diferencia es lo único común, entonces no podemos pensar en continuar con metodologías, con estrategias, con materiales, pensando que todos los estudiantes son iguales, aprenden igual, piensan igual, reciben la información igual. Y vean esta foto, el fondo, hay una figura, ¿quién la identifica? El ser humano de Leonardo da Vinci. Ajá, el nombre de Vitruvio. Esta imagen, si se mide del centro hacia cualquiera de los vértices, es simétricamente perfecta. Es perfecto. Ahora la pregunta, ¿quién cabe ahí? ¿Nada? Y como digo yo, vacilando, ni Leonardo da Vinci porque se le salía la barba, ¿verdad? O sea, esa ilusión de que hay un ser humano perfecto, de que hay docentes perfectos, lo hemos construido de manera social. Y nos lo han venido instaurando, ¿verdad? Paulatinamente. Entonces, realmente el primer principio con el cual tenemos que partir es que cada uno de nosotros somos diferentes. Aquí ya vemos cualquier cantidad de docentes, casi 150. Y estoy segura que si en este momento nos pusieran a la misma clase a los 150, son 150 clases diferentes. Porque las mediamos a partir de nuestros conocimientos previos, de nuestras experiencias, de lo que nos enseñaron a enseñar. Y eso también es muy importante a la hora de considerar el tema de la diversidad. También en la diversidad no es solo en función del estudiante, sino es en función
de los mismos dos y la diversidad que también constituimos nosotros. Ok, vamos entonces avanzando hacia el punto didáctico para la diversidad. Quiero que veamos estas preguntas y las reflexionemos un ratito. ¿Qué elementos tomo en cuenta a la hora de diseñar mi planeamiento didáctico? A ver, una lluvia de ideas. ¿Qué elementos tomo en cuenta? Objetivos, contenidos, definición naturalizar, estrategias de mediación, observaciones. ¿Qué más? Además de la plantilla. Conocimientos previos. Conocimientos previos. Y aquellas cosas que le puedan costar a los estudiantes, pues desde diario. Entonces, digamos de que estamos en español, entonces estamos en primer grado con el proceso de lectoescritura. Entonces, desde problemas de aprendizaje, que es donde yo trabajo, yo arranco según lo que necesitamos que el chico aprenda. Ok, vamos a ir viendo ese enfoque, porque más bien vamos a partir de los desafíos y de las competencias que tiene el estudiante. Pero, a ver, ¿qué elementos, además del planeamiento, conocimientos previos, el mismo estudiante, eso, el contexto? No podemos olvidarlo, ¿verdad? El contexto. ¿Cómo construyo la mediación pedagógica y las evaluaciones? Vean que son preguntas que muchas veces nosotros hacemos la clase y no nos las preguntamos, ¿verdad? No las traemos a la conciencia. Y ese es un ejercicio que es muy importante. ¿Cómo hago yo la mediación pedagógica? ¿Tengo claro qué es la mediación pedagógica? ¿Sé qué es? ¿Cómo se media un aprendizaje? Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Cuáles recursos y materiales empleo para la mediación pedagógica? Juegos, Videos, porque a veces tecnología, videos, el celular en ocasiones, el celular, la tecnología, libros, fotocopias, libros, ok. Pero tradicionalmente, y en una charla que estuve hace 2 semanas, por allá por el sur, una maestra decía, sí, y la famosa pizarra, y después ahí en el grupo empezamos a vacilar y decíamos que la benemérita pizarra, la benemérita fotocopia y el benemérito libro de texto. Muchas veces, ¿verdad?, hemos sintetizado o disminuido el uso de recursos a esos 3 elementos en el mejor de los casos, así cuando nos vamos bien. Y eso también es cosa que tenemos que ir repensando. Y la última es cómo abordo la secuencia y gradualidad de las actividades de la mediación pedagógica. Tengo claro la gradualidad, la diferencia de habilidades desde las más básicas hasta las que yo quiero que el estudiante aprenda. Sé que para analizar primero tengo que reconocer, identificar, comparar, hasta llegar a analizar. Tengo claro eso. Tengo claro el enfoque curricular de los planes de estudio. Que en su proceso yo tengo que saber, para que este estudiante esté aquí, tuvo que haber pasado y dominado ciertas habilidades previas. Y esto es importante en la mediación pedagógica. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de planificar para la diversidad, estamos considerando 3 elementos muy importantes. Uno, el contexto. Y el contexto en su máxima connotación. La comunidad, el centro educativo, la familia y el estudiantado. Y el estudiantado de dos maneras, individual y colectivamente. No es lo mismo
tener un segundo grado en una zona urbano marginal que en una cabecera de cantón. No es lo mismo un segundo grado en una zona rural que un segundo grado en una zona indígena, o un segundo grado en la zona caribe, o un segundo grado en los puertos. El contexto, esa realidad marca diferencias muy importantes que tenemos que considerar. Y además, en las escuelas que hay dos grupos, incluso podemos decir que hay dos segundos grados que vienen de la misma comunidad. Aquí adelante hay espacio, compañeros, y allá. Yo no mando ni pellizco. Y arriba hay espacio también, por si quieren ubicarse allá arriba. Entonces, tenemos dos segundos grados y no necesariamente esos dos segundos grados, aunque vengan de las mismas familias, de la misma comunidad, son dos segundos grados que funcionan igual. Porque si a eso le sumamos que son dos segundos grados con maestras diferentes, no podemos pensar que esos dos segundos grados van a caminar al mismo ritmo, van a abordar de la misma manera, ¿verdad?, los aprendizajes. El otro punto que es muy importante, y aquí me detengo un ratito, es el tema de conocer y vincular los programas de estudios con ese contexto. A ver, el programa de estudios cambia el enfoque de ese currículum según cada asignatura. En este país, nosotros tenemos diferentes programas de estudio. No es lo mismo el abordaje del enfoque curricular que tiene el programa de estudios de español basado en la conciencia fonológica que el abordaje, el enfoque curricular que tiene el programa de ciencias basado en la indagación. Y no es lo mismo el de matemáticas, que se hace también por habilidades. Entonces, si yo no conozco como docente cuál es el enfoque curricular que me dice a mí desde el currículum cuál es la mediación pedagógica de esos aprendizajes a través del enfoque curricular, tengo un problema. Tengo que devolverme a ver qué es lo que el currículum plantea en este país para mediar el aprendizaje en español, en matemáticas, en ciencias, en estudios, y así hasta secundaria, en biología, química, etc. El planeamiento didáctico aplicado al diseño universal. Bien, entonces, desde esta perspectiva, nosotros estamos hablando de la didáctica, como esa ciencia general. Y aquí señalamos intencionalmente, ¿verdad?, el currículum y el planeamiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los conocimientos previos que los teníamos separados? Porque no es lo mismo. El currículum es ese diseño curricular y ese modelo a seguir que ya está establecido. Es decir, nosotros no hacemos currículum. Los docentes no hacemos currículum, exceptuando que fuéramos curriculistas y el ministerio nos pague para hacer currículum. Pero por lo general nosotros lo que hacemos es aplicar, implementar el currículum. ¿Y dónde lo implementamos? En el planeamiento de clase. Y cuando nosotros vamos a hablar del TUA, vamos a entender que estamos en este nivel, en un nivel de planeamiento de clase. ¿Ok? Porque nosotros no lo abordamos desde el currículum. Ahora bien, mucha de la información que ustedes van a tener en el acceso a la presentación es provista de la literatura española. Y ellos, los españoles, tienden a veces utilizar el currículum, la palabra currículum, como sinónimo de planeamiento. Ahora, el ideal en el País de las Maravillas es que nuestros currículum o el currículum estuviera permeado con el diseño universal. Sin embargo, hay algunos, con el cambio de los programas, hay algunos atisbos ya de ir incorporando un poquito lo que es el TUA.
Pero en realidad lo ideal es que desde el currículum estuviéramos implementando el DUA. Lo que pasa es que nuestra realidad nos dice que donde sí podemos implementar y flexibilizar es en el planeamiento de ahora, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, seguimos. Cuando entonces nosotros hablamos de este planeamiento, estamos hablando de las metas, los métodos, los materiales y la evaluación, y hablamos de la mediación pedagógica. La mediación pedagógica implica que toda clase que vayamos a impartir debe tener en su estructura una secuencia lógica que se expresa en 3 momentos fundamentales: el inicio o la introducción, el desarrollo y el cierre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Es que agarramos el programa de estudios, abrimos las páginas en el grado en el que estamos y empezamos a chorrear una serie de actividades. Algunos de nuestros planes de estudios nuevos ya vienen intencionalmente con los 3 momentos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Contextualizarlos. Ahí están planteadas actividades generales, guías, pero nosotros tenemos que contextualizarlas a la realidad de esos estudiantes y a la realidad de nuestros grupos, ¿verdad? Seguimos. Entonces, cuando hablamos de los objetivos de aprendizaje, desde esta perspectiva, deberíamos de eliminar estas barreras que dificulten o impidan el acceso al aprendizaje, métodos de aprendizaje inclusivas, determinar cuál de las redes neurales, que ahora las vamos a detallar, es central para la meta de los propósitos. Hay que generar objetivos, habilidades desafiantes. Y esta es otra cosa. Desde esta perspectiva de la educación inclusiva, a ver, importa muy poco si el estudiante no hace. ¿Qué es lo que sí importa? Lo que sí hace, lo que sabe, y partir de ahí, porque además se habla de que debemos de enseñar a partir de los retos y desafíos del aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si a nosotros le seguimos, a ver, voy a hacerlo a mí misma. Si a mí alguien me dice, no, Patricia, que usted no puede, no puede, se me convierte en un desafío y yo hago y deshago con tal de lograrlo. Pero cuando algo ya es fácil, cuando ya algo no cuesta, no nos esforzamos y rápidamente perdemos el interés. Y aquí tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante con el tercer principio de TUA, que tiene que ver entonces con que las metas, los objetivos, las habilidades que nosotros vamos a desarrollar tienen que ser desafíos de aprendizaje para el estudiantado. La participación de todo el estudiantado en la consecución de esa meta, separar las metas de los medios para alcanzarlo, y esto es muy importante. En cuanto a las metodologías, es el componente curricular por excelencia para personalizar la enseñanza y responder a la diversidad. Se caracterizan por ajustarse para responder a las necesidades del estudiantado y que tiene que ver con esta capacidad de flexibilización. Se promueven entornos de colaboración, estudiantes son los protagonistas y las estrategias didácticas deben considerar las 3 redes neurales, lo vamos a ver más adelante. Las neurociencias, y el DUA se basa en las neurociencias, dice que el ser humano tiene 3 grupos de redes neurales que se activan cuando aprendemos. Y en ese sentido, las estrategias deben proporcionar en las redes de reconocimiento una variedad de ejemplos, destacar las características principales, ofrecer múltiples formatos y medios para activar el conocimiento previo. En cuanto a las redes estratégicas, que es el otro grupo de redes neurales, lo que dice las neurociencias es que tiene que ver con el cómo aprendemos. Y por lo tanto, las metodologías deben proporcionar modelos flexibles de ejecución de habilidades, oportunidades para practicar con apoyos, realimentación, oportunidades flexibles para demostrar habilidades. Es que si a nosotros nos siguen diciendo es que usted no sirve para nada, es que usted no sabe, es que usted no aprende, de yo me lo termino creyendo.
En cambio, si yo me van diciendo, ay, eso que hiciste está muy bien, y yo sigo, me estimulo y voy para arriba, ¿verdad? Pero si además el aprendizaje para mí no me significa un reto, ¿quieren que apague un ratito al aire? Sí. Yo soy la única bicharrada aquí, entonces vamos a parar. Sí, todo el mundo con frío, yo es decir, literalmente sudo, pero es que siempre sudo. Y ahora más. Las redes afectivas son las opciones para elegir el contenido y las herramientas para ajustar los niveles de reto, elegir recompensas y selección de contenidos. En cuanto a los materiales, no deberían suponer obstáculos o barreras para facilitar el aprendizaje. Del diseño universal acá, que es muy fácil de comprender. A veces tenemos estudiantes que manejan un tamaño de letra, qué sé yo, 14, 16. Le damos unas hojas aparte. ¿Qué diferencia habría si todos, el que lee 12 lee 16? ¿Por qué no hacer todo el material en ese tamaño de letra para todos? No hay algo especial para alguien especial, sino que utilizamos el mismo material de forma que pueda ser accesible para todos. Deben apoyar la motivación y el compromiso, el acceso a la información y su comprensión, apoyar la expresión de los aprendizajes, contribuyen al alcance de los objetivos, implican de forma activa al estudiantado en el propio proceso de aprendizaje. Y la evaluación, que es muy importante, se ve relacionada con los objetivos. Esto va a depender mucho del programa de estudios, porque por lo general los programas, la casilla que decía el compañero, ¿verdad?, del planeamiento, la de los aprendizajes esperados, tiene una relación directa con los indicadores. Esas dos casillas están vinculadas. Pero, por ejemplo, el programa de matemáticas sí va poniendo indicadores por cada actividad o mediación. Entonces, hay que estudiarse bien los programas para saber, desde esos programas, vuelvo a decir, el enfoque curricular, cómo es que se plantea la evaluación. El foco de la evaluación es el currículum. ¿Por qué? Porque está vinculada con los aprendizajes por alcanzar. La responsabilidad del avance del estudiantado cae sobre la propuesta didáctica. Y vean que aquí volvemos a la puerta y a cuadradito. Es que si un estudiante no aprende es porque algo no estamos haciendo. Hay un mecanismo, una vía, un canal que no estamos accediendo. Y tenemos que repensar y revalorar este asunto. Las evaluaciones tienen que ser inclusivas, continuas, centrarse en el estudiantado, en el avance del estudiantado, medir los resultados y los procesos, ser flexible con múltiples formas de evaluación. Y aquí es otro punto importante a detenernos. Cuando uno lee, hay mucha gente que dice, es que la evaluación es una camisa de fuerza, es que la evaluación no permite. Si uno se lee, y yo lo he hecho, con detalle el reglamento de evaluación de los aprendizajes, en realidad en ningún lado dice que la única manera de evaluar es la escrita. En ningún lado dice que la única manera de evaluar son las pruebas. Y más ahora, con el 40% que tienen los de trabajo cotidiano, es una gran oportunidad de trabajar la evaluación de los procesos. Entonces, hay muchas prácticas en este país que están instauradas. Hemos escuchado a comités de evaluación diciendo, no, es que el ministerio dice que tiene que ser escrito y así es. Y cuando uno se pone a leer realmente la normativa, no es así. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se interpretan y reinterpretan y se van instaurando las prácticas y las vamos asumiendo como norma. Y eso hay que también prestarle mucha atención. Seguimos. Bien. Entonces, aquí hay un concepto que no lo plantea tú, este es un concepto que yo lo he venido desarrollando teóricamente, al que le llamo la plasticidad curricular. Quiero preguntarles quién se acuerda qué era la plasticidad cerebral.
para poder mejorar a niveles celulares. Ajá, excelente. La plasticidad cerebral lo que dice es que el cerebro tiene una capacidad que incluso los neurólogos no saben cómo lo hacen, de hacer cosas con áreas que no están creadas para eso, cuando hay un accidente cerebral. Entonces de repente hay un accidente cerebral, se compromete el área del aula y de repente esa persona no debería de volver a hablar. Sin embargo, el cerebro empieza a buscar caminos y la persona con rehabilitación y apoyo se empieza a hablar. Ese mismo concepto lo estoy trasladando al currículum y digo entonces que la plasticidad curricular es esta capacidad que debe tener el currículum de encontrar los mecanismos, los caminos necesarios para que cada estudiante aprenda de manera significativa. Y aquí me detengo a unas investigaciones que hice hace unos años en la Universidad Nacional y que tienen que ver precisamente con que empezamos a hacer estudios, el uso de la metacognición en estudiantes con discapacidad cognitiva. Y resulta ser que nos dimos cuenta, después de desarrollar, ¿verdad?, todas las estrategias de metacognición, que estudiantes que incluso estaban diagnosticados con una discapacidad intelectual empezaron a gestar sus procesos de lectura, escritura, matemáticas con estrategias metodológicas diferentes. Entonces la conclusión a la que uno llega es: ¿realmente son problemas de aprendizaje? ¿Realmente estamos ante una condición cognitiva o estamos ante la dificultad en la mediación, en las estrategias? Y en forma jocosa, yo digo, bueno, lo que yo aprendí de esas investigaciones es que esos estudiantes no tenían problemas de aprendizaje, lo que tenían eran problemas de enseñanza. Porque cuando se medió diferente, cuando se medió esos mismos contenidos, los estudiantes empezaron a demostrar no solo que sabían y que aprendían, sino que además ese aprendizaje se les quedó y que fueron generando autonomía y autogestión en su propio proceso de aprendizaje. Seguimos. Bien, entonces, esta es la plantilla que usamos en el Ministerio de Educación Pública. Esta plantilla tiene 3 columnas. Están los aprendizajes esperados, que va a depender del programa. Se van a llamar aprendizajes, se van a llamar objetivos, se van a llamar habilidades. Eso va a depender del programa. Tenemos la mediación pedagógica, que ya dijimos que hablamos de 3 momentos importantes en cualquier desarrollo de una clase. Dure 30 minutos, 40 o 80 minutos. Es los 3 momentos de la mediación: el inicio, el desarrollo y el cierre. Y los indicadores de evaluación. La primera columna son los aprendizajes que se espera que logre el estudiantado durante el proceso. Y aquí es muy importante: se transcriben de los programas de estudios. Es decir, nosotros no inventamos objetivos. Los objetivos los sacamos de dónde. Y el programa, ¿y por qué lo sacamos y se transcriben? Porque es el currículum, ¿verdad? Porque es lo que está establecido y así es como nos indica el Ministerio de Educación que pretende desarrollar cada uno de estos currículums o estos planeamientos. La mediación consiste en la descripción detallada de las actividades didácticas. Se caracterizan por ser secuenciales, concatenadas y responden a los momentos que se establecen en cada programa. Creo que incluso el de estudios sociales viene así como momento inicial de desarrollo de cierre. Esas estrategias deben ser variadas, acordes con los estilos y ritmos del estudiantado, incluyen los recursos didácticos que se requieren y propician el desarrollo de la primera columna. Ahora, aquí me vuelvo a detener. Muy importante es pensar que la mediación pedagógica no es un chorro de actividades aisladas. Cada actividad tiene una concatenación, se relaciona, se vincula una entre otra para llegar
a lograr el objetivo. Los indicadores corresponden a conductas observables, y eso es muy importante. Y tiene que ver con la primera columna. Si aquí dice identificar, allá yo debo de poner identifica, pero además ¿cómo? ¿Cómo sé yo que Patricia identifica? Señalando, encerrando, tocando, porque lo que yo tengo que ver es la conducta que me indica a mí que Patricia está aprendiendo y que Patricia domina o maneja ese aprendizaje que estamos por desarrollar. Describe los niveles de desempeño y el logro de los objetivos de la primera columna, y para su redacción se utiliza el verbo en tercera persona del singular. Entonces, si aquí el programa dice que es analizar, allá vamos a poner el indicador analiza. Si aquí dice conocer, allá vamos a poner conoce. Hemos encontrado planeamientos que dicen, por ejemplo, aquí identifica y allá pone señala no sé cuánto, entonces no hay una relación. Y las actividades, volvemos a lo mismo, no necesariamente están articuladas, ¿verdad? Como que a veces incluso lo que hacemos es como un chorro, un listado de actividades, y además hay actividades como top 10 para ciertos contenidos, ¿verdad? Y que incluso los chiquillos ya se las saben. Dice, ay, ahora que estoy en tercero, voy a hacer arroz de los vientos. O sea, ya saben, porque es como para séculos, ¿verdad? Como para toda la vida. Y hay actividades que son las mismas para desarrollar los mismos contenidos, ¿verdad? Ay, este año vamos a hacer el sistema solar. A mí me va a tocar pintar el sol. Porque es la misma actividad que les enseñaron a los alumnos, al hermanito que ya está en el colegio, a la hermanita que está en cuarto grado, y el que va para cuarto ya sabe que va a hacer el mismo sistema solar. Es más, si son cuidadosos hasta llegan a entender, ¿no? Porque es exactamente las mismas actividades. Y qué aburrido. Bueno, por lo menos yo me muero, ¿verdad? Ok, seguimos. Entonces, esto es muy importante para el ejercicio que ahora vamos a hacer más adelante. En la primera columna, entonces, yo tengo que analizar los programas de estudio y los aprendizajes esperados para el grupo en función de esa habilidad esperada. En las estrategias de mediación voy a vincular los aspectos del contexto, las características personales y grupales del estudiantado, incorporo los 3 momentos de la mediación y planteo estrategias participativas y colaborativas con principios del dúo en los 3 momentos de la mediación. ¿Qué quiero decir con eso? No hemos llegado a los principios del dúo, pero para cuando vayamos a planear, lo ideal es que en los momentos de inicio, las mediaciones de actividades de inicio, incorporemos los 3 principios del dúo. En las de desarrollo incorporemos los 3 principios y en las de cierre los 3. No como algunos docentes han planteado, ¿verdad? Que en la de inicio hacemos el principio 1, en la de desarrollo 2 y no. Lo ideal es que cada uno de los momentos de la mediación incorporemos los 3 principios del dúo. Avanzamos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para elaborar este planeamiento en y para la diversidad? Realizar esa evaluación diagnóstica inicial del grupo de estudiantes, analizar el programa de estudios y aprendizajes esperados para el grupo, vincular aspectos de contexto y características personales, plantear estrategias participativas y colaborativas. Y la técnica de aprendizaje colaborativo es muy importante que la estudiemos y la conozcamos, porque es ahí donde nosotros vamos a poder poner funciones específicas a los estudiantes de forma que las habilidades en conjunto alcancen los objetivos que queramos. Considerar los intereses y motivaciones que brinden la información de manera variada y fomenten diversas formas de expresión y redactar indicadores de acuerdo con los aprendizajes esperados. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Depende del programa, puede ser aprendizajes, habilidades, ¿verdad? Competencias, objetivos, depende del programa.
Bien, entonces vamos a avanzar un poquito sobre el DUA y lo que tiene que ver con el concepto y las bases. Entonces, ¿qué es el DUA? Es un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículum y el planeamiento que permite a todas las personas, vean que estamos diciendo a todas, no estamos diciendo a la población con discapacidad, estamos diciendo a todo el estudiantado para que desarrolle los conocimientos, habilidades, motivación e implicación con el aprendizaje. Es un conjunto de principios que proporcionan un marco para utilizar la tecnología para maximizar las oportunidades de aprendizaje para todo el estudiantado. Es una propuesta por dotar de mayor flexibilidad al currículum, planeamiento, a los medios materiales, de modo que todo el estudiantado pueda acceder al aprendizaje. Se flexibiliza el currículum, el planeamiento, los medios y los materiales. Entonces vamos a ver este video. Esta maestra tiene que cumplir los objetivos que marca el currículum y tiene una clase con diferentes grupos de estudiantes. Lo mismo ocurre con este otro maestro y con esta otra, con la mayoría de ellos. En realidad, las investigaciones muestran que la manera en que cada uno aprende son tan diferentes como las huellas digitales. ¿Qué significado tiene esto para los profesores de hoy en día? Las clases son muy diferentes y, por lo tanto, el currículum debe diseñarse desde un principio adaptándose a la diversidad. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque gracias al cual los planes de estudios pueden reducir al mínimo las barreras y maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes. ¡Guau! Esto es un concepto fantástico. Diseño universal para el aprendizaje. Vamos a analizarlo un poco más. Déjame pensar acerca de la palabra universal. Por universal nos referimos al plan de estudios que puede ser utilizado y comprendido por todos. Que en cada clase, cada alumno pueda adaptar sus conocimientos previos, sus puntos fuertes, sus necesidades y sus propios intereses. El currículum debe proporcionar auténticas oportunidades de aprendizaje para cada uno de sus estudiantes. Ahora, déjame pensar en la palabra aprendizaje. No es una única cosa. La neurociencia nos dice que nuestro cerebro tiene tres grandes redes. Una para el reconocimiento, el qué del aprendizaje. Una para las habilidades y las estrategias, el cómo del aprendizaje. Y una para la atención y la priorización, el porqué del aprendizaje. Los estudiantes necesitan participar del conocimiento, de las habilidades y ser entusiastas del aprendizaje. Y para ayudarlos, un currículum necesita de estas tres cosas. Pero todos los estudiantes son únicos y no sirve una única medida para todos. Entonces, ¿cómo podemos crear un currículum que motive y ayude a los diversos estudiantes? Y aquí es donde aparece la palabra diseño. Un diseño universal está planteado para ser flexible y acomodarse a todo tipo de usuarios, con o sin discapacidad. Si se diseña pensando en los que están en los límites, el diseño será beneficioso para todos. Los pasos rebajados en las granjas las usan las personas en silla de ruedas, pero también las personas que van con carros de la compra y aquellas personas que van en bicicleta. Los subtítulos en la televisión sirven para las personas sordas, pero también para las personas que están aprendiendo inglés, personas que están en el gimnasio y parejas que se duermen a diferentes horas. DUA cogió esta idea y la aplicó al diseño de un currículum flexible. DUA va más allá de la simple accesibilidad, porque necesitamos construir desde los apoyos y los retos. ¿Y cómo puede el enfoque de DUA conseguir que los objetivos de aprendizaje, la metodología, los materiales y la evaluación sirvan para todos? La primera pregunta que debes hacerte es: ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero que mis estudiantes conozcan? ¿Y cómo conseguir que estén motivados para ello? Después, debes preguntarte: ¿qué barreras pueden interferir en los alumnos en la búsqueda de estos objetivos? Puedes eliminar las barreras usando los tres principios de DUA, creando maneras flexibles para que cada alumno pueda progresar de manera individual. Proporcionar múltiples formas de representación. Presenta los contenidos y la información en múltiples formatos
y proporciona distintos apoyos. Usa gráficos y animación, destaca las ideas principales, activa el conocimiento previo y proporciona un vocabulario de ayuda para los contenidos que estás enseñando. Proporciona múltiples formas para la acción y la expresión. Da a los estudiantes múltiples opciones para que expresen lo que ellos saben y proporciona modelos, feedback y apoyo para los diferentes niveles de competencia. Proporciona múltiples formas de participación. Lo que motiva a un estudiante no sirve con otro. Da a los estudiantes opciones que favorezcan sus intereses y su autonomía. Ayúdales cuando corran riesgos y a aprender de los errores. Si les gusta aprender, ellos persistirán en sus retos. Y recuerda, ten siempre presentes los objetivos de aprendizaje. Supera las barreras causadas por el currículum y mantén el nivel de desafío donde debes. Y esto es todo. Ok, un rápido repaso. Muestra la información de diferentes maneras. Permite a los estudiantes involucrarse en las tareas de aprendizaje y demostrar lo que ellos saben de diferentes maneras. Y ofrece varias formas de involucrar a los estudiantes y mantener su atención. Diseño universal para el aprendizaje proporciona oportunidades de aprendizaje para todos. Para más información sobre LUA, visita www.cas.org. Esa dirección, les invito a que conozcan el espacio, el del CAS, que es el Centro de Tecnologías Asistidas de la Universidad de Harvard. Ellos es www.cast.org. Es una página donde está toda esta información. Ustedes pueden accederla cuando uno entra, www.cast, como cast con T al final, cast.org. Uno entra y la información está en inglés, pero uno le da a traducir a la página y ya le pasa, hay videos, hay experiencias de otros docentes aplicando el tubo, que es muy rico porque uno aprende mucho de eso, de ese compartir. Seguimos. Tienes que cerrar el video arriba. Seguimos. Entonces, con el DUA, lo que hacemos es repensar las adecuaciones curriculares. Históricamente, vean que estamos diciendo repensar, ¿verdad? Porque por ahí dijeron, es que el señor dice que ya las adecuaciones las van a quitar. No, ojalá, pero en este momento las adecuaciones están vigentes, ¿verdad? Pero sí tenemos que repensarlas, porque las adecuaciones las hemos usado históricamente como la única estrategia metodológica para atender este grupo de personas, y no necesariamente es así. Y tenemos que pensar en función de la gestión del currículum, cómo implementamos esos planes de estudio, y hay que revisar entonces la cultura, las políticas y principalmente las prácticas, que es donde más reflexión tenemos que hacer. Los distintos niveles de apoyo y apoyar a todo el estudiantado en el nivel o habilidad donde está desempeñándose, y partir de ahí. Incluso hemos aprendido a que ya no decimos, es que yo le bajo un nivel, no, es que yo parto del nivel que tiene hacia las habilidades siguientes. Y solo eso me marca una diferencia en cómo yo abordo la mediación pedagógica de ese estudiante. Entonces, decimos, partimos ¿verdad?, del nivel, de la habilidad, de la competencia donde ese estudiante está. Y este planeamiento es un planeamiento flexible, capaz de ajustarse según sean las características, competencias y capacidades de la población estudiantil, promover aprendices expertos en los entornos de enseñanza, ahorita lo vamos a ver, y que sea un planeamiento abierto y accesible desde el inicio. Y ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de accesibilidad. Eliminar o reducir las barreras para el aprendizaje y la participación, y potenciar un aprendizaje significativo en todos los contextos. Bien, el BUA entonces lo que buscan son centros educativos más accesibles cognitiva y emocionalmente, de forma que el contexto educativo debe ser considerado como un reto y no una amenaza. Y es que cuando uno le pregunta a los chiquillos, a mí, bueno, yo fui maestra, por eso yo me autodenomino docente, porque lo seguiré siendo hasta el último día de mis días.
Fui 16 años maestra de aula integral, entonces no me tienen que contar las peripecias que uno vive en el aula, porque las sé, las conozco. Y trabajé hace 16 años cuando nos daban los grupos de 22 estudiantes. Ahí sí siento como aquella diversidad. Cuando yo estudié de una cosa y tenía chiquillos con parálisis y con dificultades sensoriales, o cuando ya pasaba la aula integrada más adelante, cuando los chiquillos me decían, profe, vamos a aprender a leer, ¿verdad? Porque mi formación fue totalmente distinta, pero bueno, yo iba humildemente donde la compañera, ¿cómo enseña usted a leer? ¿Usted me puede enseñar? Y empecé a aprender, porque es que no hay una persona que pueda saber todo, y hay muchos mitos alrededor de esto. Es que ellos son los especialistas. Yo quisiera saber quiénes son tan carga de que sea especialista en todo, porque uno, al igual que los docentes de aula, que no me gusta decir docentes regulares, los docentes de aula, de primaria, secundaria, preescolar, también tienen que aprender. Entonces esto es una cosa de entre todos. Y cuando hablo de que el centro educativo debe ser un reto, no una amenaza, es muy triste, por eso le decía que a mí, nosotros estamos yendo a centros educativos y yo lo primero que busco son los chiquitos. Y siempre hago una encuesta. Y dentro de las preguntas que les hago, yo les pregunto, decime una cosa, que es la parte más linda de la escuela. Y me dicen, el recreo y las vacaciones. Y a mí eso me duele el alma. A mí eso me duele el alma, porque me hace pensar que algo no estamos haciendo. Realmente la escuela debería de ser un espacio en que todos nos divertamos, incluyendo a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no estamos deseando que lleguen las vacaciones para no volver a verlos, por lo menos un ratito? Que estamos cansados sobre la sobrecarga de papeleo que tienen los docentes, ¿verdad? Pero sin embargo también hay que repensar si yo disfruto de enseñar, si yo la paso bien enseñando, o si también es una amenaza ese espacio para mí. Eso es una cosa que tenemos que irlo pensando. Importancia de las emociones, la frustración y fruto del fracaso escolar reiterado en sí mismo es una barrera. Si a alguien toda la vida le han dicho que no aprende, ¿para qué se va a forzar? Si ya sabe que no va a aprender. Entonces, implica realmente trabajar desde los retos, los desafíos, facilitar los procesos de participación y aprendizaje, dando oportunidades para que todos demuestren lo que saben y tenga éxito. Y la programación para todos es una guía que orienta el diseño de actividades educativas más accesibles en todas sus dimensiones. Y aquí también me detengo. Hemos restringido el aprendizaje de la parte cognitiva. Hemos restringido el aprendizaje a la parte de contenido. Y hemos dejado por fuera las otras dimensiones que nos hacen seres humanos. La física, la sensorial, la emocional, la cultural. Y nos hemos quedado que el aprendizaje se limita a la transferencia de contenidos teóricos. Y estamos dejando por fuera otros elementos importantes. Seguimos. Bien, el DUA tiene 3 bases teóricas muy importantes. Una tiene que ver con el diseño universal de la arquitectura, 2 tiene que ver con el uso de las tecnologías y 3, todo el trabajo de las neurociencias. Con respecto a la arquitectura, el diseño universal de la arquitectura plantea que todo producto, todo diseño tiene que considerar estos 7 principios. Uso equiparable, flexible, intuitivo, con la información perceptible, con tolerancia al error, con poco esfuerzo físico y el acceso, el tamaño y el espacio y el uso también debe considerarse. Con respecto a la flexibilidad de las tecnologías, la conectividad, marcación, versatilidad y transformación son elementos ya que tienen en sí mismas las tecnologías y que son muy importantes para mediar los aprendizajes. Y aquí hago una reflexión siempre, y que tiene que ver con que,
Hay un video que los invito a que vean en internet que se llama ¿Por qué los niños se aburren en la escuela? Y es muy interesante porque se plantea que, a ver, nosotros la mayoría, exceptuando los más jovencitos, no, la mayoría, somos docentes que nacimos en el siglo XX, que fuimos formados con una educación del siglo XIX para enseñar a estudiantes del siglo XXI. Está pegada la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada calza. Y probablemente nosotros también tenemos que revisarnos si nuestras propias formas de enseñar son las formas en las que nos enseñaron a enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay que pescarnos, estamos reproduciendo modelos con los cuales nos enseñaron que así se enseñaba. Y entonces estamos pretendiendo enseñar como nos enseñaron y como les enseñaron a nuestros papás y a nuestros abuelos a estos estudiantes que además son nativos tecnológicos. Todos nosotros, la mayoría, exceptuando los que son millennials, son generación Z, somos migrantes de la tecnología. A mí yo cambio de teléfono, de modelo, es el mismo, la misma marca, de un año a otro, bueno, no, cada 2 años, no, cada año no lo cambio, cada 2 años, digamos, 2, 3 años. Y a mí el cerebro me tarda como un mes aprendiendo que ya no era aquí, sino es aquí, que una hora es acá y no es acá, y un chiquitito de 1 año, 2 años, ya sabe cómo usar un control remoto, ¿cómo? Entonces, es ilusorio que sigamos pensando que nuestros estudiantes aprenden de la misma manera que nosotros aprendimos. Y hay que pensar si estamos enseñando de la misma manera que nos enseñaron a enseñar. Entonces, hay que repensar mucho sobre nuestras propias prácticas. Y la tercera patita de esta mesa de bases del DUA son las neurociencias. Y las neurociencias, entre un montón de cosas, lo que plantean es precisamente que el cerebro tiene 3 grupos de neuronas. Y esas neuronas lo que hacen es transmitir información y activarse cuando aprendemos. Y hay 3 grupos identificados. Las redes de conocimiento, que tienen que ver con el qué aprendemos. Las redes estratégicas, que tienen que ver con el cómo aprendemos. Y las redes afectivas, que tienen que ver con el por qué. Niña, porque yo no tengo que aprender las tablas. Nunca le encontré el interés, ni la lógica, ni nada. Entonces, tiene que ver con el por qué. ¿Para qué aprendo yo? ¿Por qué es importante que yo sepa esto? ¿O puedo establecer otra estrategia para aprenderlo y asimilarlo de otra manera? Seguimos. De la arquitectura rescatamos entonces que el diseño universal es un concepto que se inició como un movimiento arquitectónico, es diseñar tomando en cuenta que existen los diferentes usuarios a los que se deben proporcionar las mismas posibilidades de acceso y consideran un entorno de productos que pueden ser empleados por todas las personas o por el mayor número de ellas. Y la ilustración dice, hay un usuario con silla de ruedas, hay unos estudiantes abajo en un espacio donde hay nieve, hay unas gradas y una rampa. El usuario de silla de ruedas le dice al señor que está con una pala: ¿podría despejar la rampa, por favor? Y el señor le dice: todos estos niños están esperando para subir. Cuando termine de limpiar la nieve de las escaleras, podré despejar la rampa para ti. Y dice el usuario: pero al quitar la nieve de la rampa, todos podríamos subir. Entonces, a eso se refiere el diseño de la arquitectura. De repente, incluso, es más costoso y es más difícil. Por ejemplo, en una casa, hacer una remodelación y una adaptación sale más caro, ¿verdad? Que desde un inicio diseñar la casa accesible. Es lo mismo con el currículum. Es más fácil planear
desde un inicio con el diseño universal que hacer adaptaciones. Cuando hablamos entonces de la accesibilidad, también es importante que reflexionemos que la accesibilidad va más allá del espacio físico. Cuando pensamos en este país en la accesibilidad, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Ah? Rampas, puertas, baños, ley 7600, aceras, transporte público, pero hemos restringido también el concepto de accesibilidad al mero espacio físico, que es importante, pero la accesibilidad va más allá del espacio físico, lo trasciende. Implica la creación de entornos, programas y herramientas educativas accesibles, diseñados para que se respeten las diferencias y que promuevan y faciliten el desarrollo integral de la persona. Posibilita que todas las personas, independientemente de sus características, tengan el acceso a esta educación de calidad, equitativa e inclusiva. En cuanto a la accesibilidad en el ámbito físico, entonces reiteramos, va más allá del espacio físico. El espacio físico sí tiene que ser accesible, ¿verdad? Pero también tienen que estar los recursos materiales, el currículum en sí mismo y la interacción con la comunidad educativa. ¿Cuántas veces mandamos porque además hay una cultura escrita instaurada? Mandamos un recado, una circular, y estamos seguros de que todos los papás acceden a la lectura y a la escritura. ¿Esa circular está siendo accesible? ¿Está llegando el mensaje a sus papás? No necesariamente. Exacto. Contando que en estos momentos tenemos la facilidad de los teléfonos inteligentes, ese mismo ejemplo me lo puso una profesora allá en la zona sur, y ella dijo, y nos contó un ejemplo de su vida cotidiana, que ella tiene dos papás que no leen y escriben y que son indígenas, son nobles. Entonces, además de eso, media el tema del lenguaje, del español. Entonces, ella viene, le pega y entonces ella dice, yo le mando un audio a esos papás, y entonces le digo, ok, pero desde el diseño universal, ese audio usted debería mandárselo a todos los papás. ¿Por qué? Porque de repente un papá que está muy ocupado, que no tiene tiempo, es más fácil escuchar el audio y listo, es saber leer y escribir. Entonces se dan cuenta que es pensar en todos y que lo que le va a ser bueno para uno le va a ser bueno para el otro. Y también vamos a mandar los formatos escritos. Eso por poner un ejemplo. Ajá. Con respecto a la escuela, porque ustedes que hablan de los niveles educativos del trabajo, y él se conoce que el WhatsApp no es un medio oficial para comunicarse. Mi papá, Por eso van escritos. O sea, cuando hablamos de diseño universal, es plantear la información la misma en diferentes formatos. O sea, no es que usted solo va a mandar el WhatsApp. El WhatsApp es un complemento, pero usted la lleva escrito. Ahora, si a esa circular le podemos poner algunos iconos o algunos pictogramas que complementen esa información, ese papá va a ir entendiendo mucho más claro que el texto que no tiene sentido. Pero lo que tenemos que pensar es cómo vamos haciendo complementario incluso el uso de la tecnología, pero es desde esta perspectiva. Diferente es a que yo diga, entonces ya ahora no mando nada escrito y todo por WhatsApp, porque no se puede, ¿verdad? Lo voy a mandar escrito, lo que tengo que pensar es en la accesibilidad, que incluso a veces hasta una figurita, un dibujo le puede ayudar a ese papá a entender cuál es la tarea que tiene que hacer. Si necesariamente, y además escucha el audio, ve el dibujo, listo. Ya ese papá va a poder apoyar a ese estudiante, ¿verdad? Por eso es que lo hablamos desde el diseño universal de una manera
de presentar, que es el principio 1, toda la información en diferentes formatos de manera simultánea. Seguimos. Entonces el DUA plantea que tenemos que buscar aprendices expertos, pero no aprendices expertos en contenidos, sino aprendices expertos en aprender. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa que un estudiante sea un aprendiz experto en aprender? Ajá, pero ¿cómo? Ok. Pero lo más importante es que tenemos que enseñarle a los estudiantes las estrategias para hacer eso. No es lo mismo las estrategias que yo uso cuando tengo que hacer una lectura de un artículo o de un texto a las estrategias que yo empleo para redactar un artículo o un texto. Son habilidades distintas, pero yo ya sé qué hago porque yo tengo claras mis estrategias. Entonces yo puedo decir que yo soy ya un aprendiz experta en aprender, porque yo sé qué tengo que aprender. O sea, diferente es asumir una redacción a una lectura, diferente es asumir un contenido de estudios sociales a de matemática. Yo tengo que resolver un problema, bueno, ¿qué tengo que hacer? Identifico qué, pero además sé cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, yo les conté, a estas alturas de mi vida yo no aprendo y sigo estudiando, y es un curso de neuroeducación precisamente. Ayer estaba estudiando, nos mandan un video, yo no soy nada auditiva, al punto que yo, si usted me dice algo, ¿verdad? Los compañeros aquí me vacilan, ¿verdad? Porque yo no retengo, porque mi memoria de corto plazo es muy puramente dolida, ¿verdad? Más o menos así. Pero ¿qué hago entonces? Escucho el video, transcribo el video, porque a la hora de escribir yo voy registrando información, pero además de eso soy muy visual, entonces hago esquemas, busco en internet imágenes y dibujos que me complementen, los imprimo, pego y voy armando mi propio esquema de cómo estoy organizando, pero eso porque yo a estas alturas de la vida ya yo me conozco y ya yo sé cómo es que yo aprendo. Y además de eso, después empiezo a repetir como loca, porque yo empiezo ayer le di toda una disertación a mi esposo, ¿verdad? Porque la única manera que yo aprendo es comprendiendo lo que estoy recibiendo. Si yo lo repito, yo lo puedo repetir, no mentira, no puedo, no tengo la memoria para eso. Pero si yo lo comprendo, yo se los puedo explicar. Todo esto que yo hablo, no solo porque lo he investigado, lo he vivido, lo he realizado durante muchos años de docencia, pero es porque yo ya establecí las estrategias. Entonces el DUA lo que plantea es que el aprendiz tiene que ser un aprendiz experto en aprender, no en los contenidos, sino qué va a aprender y cómo lo va a aprender y ser capaz de autorregularse. Por ejemplo, yo ayer dije, bueno, ya más o menos capté la primera parte, todavía me falta reforzar la segunda parte de lo que nos mandaron a estudiar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Porque ustedes se pueden imaginar que a estas alturas, y en estos líderes, ¿verdad? Mi agenda da miedo, entonces yo tengo que buscar el espacio. ¿Cuándo? Planificar cuándo me voy a sentar yo. Entonces ayer yo dije, bueno, tal día me voy a sentar 2 horas a dedicarme a eso. Eso es planificar. Eso es, y eso es lo que tenemos que enseñar a los estudiantes, a enseñar cómo aprender. Y también hay que pensar si nosotros, cómo enseñamos también. ¿Cómo enseño yo? Si mi forma de enseñar es solo visual, estoy entonces mediando todo a través de lo visual. Si soy auditiva, priorizo las actividades auditivas, estoy dejando por fuera a estudiantes que tienen otras formas de aprender. No es solo
solo a los estudiantes, yo siento que también en muchas ocasiones a los papás. Porque un ejemplo, bueno, yo que soy de apoyo, me ha costado mares increíblemente que los chicos aprendan o entiendan que no se estudia un día antes, que es un proceso de todos los días. Autorregularse. La importancia de la lectura, inclusive uno va con los papás, disculpen, ¿ustedes leen con sus hijos? No. Entonces, empezar con ellos porque nuestra cultura es mucho de aprendizaje observado. No es de que mira, no, es que yo lo vea todos los días y lo ponga en práctica. Y yo siento que en muchas ocasiones es la parte que más cuesta. Un poco todo. Y por sí, yo sé que es un poco todo, pero como decir, un ejemplo, un docente que no tenga los procesos, un chico que no tenga la autorregulación y un papá que no apoye, eso es un combo de, o sea, eso es una bomba de ciencia. Y son los chicos que lamentablemente terminan en una negocio curricular significativa e inclusive sin necesitar por los malos procesos en toda la estructura. Exactamente, por eso esto es muy importante detenernos y pensar que esto es una responsabilidad de todos. Es que esto no es un tema ni de los docentes de preescolar, primaria y secundaria, ni es un tema de los docentes de apoyo, ni es un tema solo de la familia, ni es un tema solo del estudiante. Hasta los directores, asesores regionales, direcciones regionales, todos, absolutamente todos tenemos que ver con esto. Ok, el otro elemento es el papel precisamente de la mediación, que tenemos que verla ya no como una relación verticalizada y centrada en una relación de poder, sino en una mediación más horizontal y colaborativa. Que esto va también en función hasta de los docentes, ¿verdad? Porque culturalmente nos cuesta trabajar en equipo. A ver, no pasa nada con que yo diga, es que yo no sé, compañera, pero vamos a averiguar. Trabajemos juntas para ver qué podemos hacer para mediar. Yo no tengo que saber todo. Exacto. Reproduciendo. Excelente. Sí, eso es un principio fundamental. Hay que aprender a desaprender, porque probablemente muchas de las cosas que creíamos que eran, ya no. ¿Verdad? Tenemos que pensar cómo volverlas a hacer. Y finalmente el currículum flexible. Voy a avanzar un poquito, ya casi salimos en receso para que no se me distraigan. Sí. Entonces, esos estudiantes son aprendices expertos porque saben cómo aprender, qué quieren aprender y establecen metas para lograrlo. Por lo tanto, lo que estamos potenciando es estudiantes autónomos. A ver, lo ideal es que el estudiante no nos necesitara, que nosotros fuéramos una facilitadora, una mediadora, un enganche, un punto de referencia. Pero lo ideal, así, otra vez en el país de las maravillas, es que los estudiantes no nos ocuparan, que ellos fueran autónomos e independientes. Lo que pasa es que no les hemos enseñado a hacerlo, porque además, perdón el término, pero les damos ya masticada y digerida la información. Muchas veces, ¿verdad? El estudiante incluso nos dicen, niña, esto está bien, no, una X, y no le decimos por qué, ni qué tiene que hacer, o si él sabe qué hacer para encontrar la respuesta, qué mecanismos, qué estrategias, ¿verdad? Cuando uno le dice a los estudiantes, bueno, piensen, ¿qué haría usted? Porque además le decimos, vaya, corríjalo, y no le decimos cómo, entonces vuelve a ser lo mismo. Siempre preguntan por qué, porque está mal, existe mal. Ahí es cuando ellos se quedan, ¿cómo? ¿Pero por qué? Si lo tengo bueno por eso y es bien. Cuenten bien qué pasó. Exacto. Ahora,
cambiar para tener la respuesta que se espera que tengamos. Porque vean que el lenguaje también es muy importante, especialmente con el tema de las emociones. ¿Verdad? La neurolingüística también dice que uno a través del lenguaje puede ir reprogramando actitudes y acciones que le permitan ir mejorando. El docente es muy importante y aquí habría que analizar cuál es la lógica que yo tengo al mediar la clase. Si tengo una lógica de homogeneidad en el aula, con un modelo curricular único, igual para todos, o si tengo una lógica de la heterogeneidad en el aula, con una flexibilización curricular, metodologías abiertas, con la cabida a todas las formas de aprendizaje. Y las barreras para el aprendizaje no son inherentes a las capacidades del estudiantado. Esas barreras para aprender surgen de la interacción de esos estudiantes con métodos y materiales que son inflexibles. Entonces, las redes neurales, como lo vimos en el video y lo hemos venido trabajando, el cerebro nuestro y las neurociencias plantean que no hay dos cerebros iguales. Estructuralmente sí, hay lóbulos frontales, ¿verdad? O sea, en su mayoría tenemos una estructura cerebral, pero, ¿verdad? La forma en la que ese cerebro procesa la información es diferente. Incluso aquí ustedes hay unos que están apunte y apunte, otros están escuchando esta melodiosa voz, otros están con el teléfono grabando, otros están haciendo las dos cosas. En fin, cada uno procesa, recupera, analiza y ejecuta la información de maneras diferentes. Eso tiene que ver con el procesamiento de la información. En el proceso de aprendizaje intervienen una infinidad de redes neurales especializadas en el proceso de la información o la ejecución, y para que se dé el aprendizaje se deben activar los conocimientos previos. Vea que fue con lo primero que empezamos. ¿Qué sabemos sobre aquel listado de palabras? ¿Verdad? Tenemos que partir de algo para amarrar, para empezar a enganchar los conocimientos. Las redes de reconocimiento tienen que ver con el qué, identificar la nueva información con la que ya es conocida, asignar ese significado a la información, y tiene que ver con la representación. La segunda red, que son las redes estratégicas, que tienen que ver con el cómo, que es planificar, monitorear las tareas motrices y mentales, y tiene que ver con la acción y la expresión. Y la tercera red neural, que son las redes afectivas, que es con el por qué, es el interés, la motivación y la implicación, y tiene que ver con todo lo que es aprender para la vida. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando que la educación inclusiva entonces es para todos y todas, que la arquitectura nos aporta el elemento de la accesibilidad, pero sabemos que en términos de currículum, de planeamiento, va más allá de la accesibilidad física, y que el diseño universal para el aprendizaje es la eliminación de barreras para el aprendizaje y actividades educativas accesibles. Entonces, la sociedad y el entorno son los llamados a efectuar estos cambios y ajustes para que todo el estudiantado aprenda, todo el estudiantado. Y esto implica también los chicos que aprenden más rápido, los chicos que procesan la información, o incluso que van mucho más adelante que el resto. Entonces, con esa diversidad es con la que tenemos que trabajar. Y vamos a hacer una observación muy importante, porque hemos escuchado cómo se utiliza el concepto de ajustes razonables como si fuera sinónimo de adecuación curricular, y no son lo mismo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que el ajuste razonable son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizar que todas las personas con discapacidad gocen de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, un ajuste razonable la mayoría de las veces implica costos. Todo lo que es ajustes en infraestructura es un ajuste razonable.
El uso, por ejemplo, de las tecnologías, productos de apoyo de alta gama, computadoras, teléfonos, esos son ajustes razonables. ¿Y por qué la palabra razonable? Lo razonable va a decir también que es muy relativo. ¿Por qué? Porque lo que puede ser razonable en un contexto, en el otro no. Por un tema de recursos, por un tema de platas o de posibilidad. Entonces, la interpretación en ESCO es un ajuste razonable. El ajuste razonable lo que va a hacer es que con la compra o adquisición de este producto o de ese entorno, la persona entra en equiparación de oportunidades. Se equiparan las oportunidades. Mucha gente aquí, tenemos usuarios, amigos nuestros, ahí una amiga, Damari Solano, no sé si la conocen, es una usuaria de silla de ruedas, defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y ella siempre nos dice: Patri, es que cuando yo entro en Senadec, a mí se me quita la discapacidad. Se desaparece porque el espacio es accesible, cuando yo requiero algún apoyo, lo tengo, y yo me convierto en una persona con discapacidad en el momento que paso esa puerta. Porque las aceras son terribles, porque las actitudes, etcétera, etcétera. Entonces vean que desde el modelo social de la discapacidad y desde el enfoque de los derechos humanos, la discapacidad no la tiene la persona. La impone el ambiente y el entorno. Seguimos. Bien, entonces vamos a hacer un receso de unos 10 minutos. 10 minutitos. Ahí en la esquina hay una pulpería, porque los baños están también aquí a la derecha. Que al frente venden juguitos y galletas preparados, ¿verdad? Ahí hay por cualquier cosita, y nada más se acuerdan que aquí adentro no podemos consumir alimentos. Gracias. Yo también voy a irme a comprar algo. Bien. Me hablen inglés.